Hola, hola, mis corazones enamoradizos y los que están en busca de esa chispa, ¿cómo están? Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más en este espacio donde exploramos las historias más apasionantes del mundo. Y sí, hoy vamos a hablar de amor, del bueno, del que hace suspirar, del que nos recuerda por qué esa sensación es tan adictiva. Si estás pasando por un momento en el que te preguntas si el amor verdadero existe, si te sientes un poco escéptico o simplemente quieres un recordatorio de lo hermoso que puede ser, este vídeo es para ti. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las series turcas, esos dramas llenos de pasión, intriga, por supuesto, mucho romance. Pero no cualquier serie, no, vamos a hablar de 5 joyas que tienen el poder de reconectar con esa parte sensible que a veces dejamos de lado. Series que te harán creer de nuevo en el amor, en todas sus formas y facetas. Y antes de que nos dejemos llevar por la magia de Estambul y sus alrededores, quiero invitarte a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Aquí compartimos contenido que te hará reflexionar, reír, llorar y soñar, así que no te pierdas nada. Activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense un cafecito o un té, pónganse cómodos y déjense llevar por este viaje de emociones. ¡Empezamos! Asterisco 1. Erkencikus, un amor que despunta como el amanecer asterisco. La primera parada de nuestro recorrido es una serie que ya se ha ganado un lugar en el corazón de muchos, una historia que nos enseña que el amor puede surgir de los lugares más inesperados. Estoy hablando de Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta serie no solo es un festín visual, sino también una oda a la espontaneidad y a la magia de los encuentros fortuitos. Aquí conocemos a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre. Sanem, con su espíritu libre y su imaginación desbordante, parece vivir en un mundo propio, ajena a las convenciones sociales. Su vida da un giro de 180 grados cuando, por una serie de circunstancias fortuitas, empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Este no es un trabajo cualquiera, es un universo de glamour, sofisticación y competitividad, un mundo que contrasta fuertemente con su entorno habitual. En este nuevo escenario, conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero, guapo y con un espíritu libre. Khan es un trotamundos que ha recorrido los rincones más exóticos del planeta, capturando la belleza del mundo a través de su lente. La química entre Sanem y Khan es instantánea, una conexión que va más allá de lo físico, un entendimiento casi telepático. Sin embargo, su relación estará llena de malentendidos, secretos y situaciones muy divertidas. Desde el principio, su dinámica es un torbellino de emociones, una montaña rusa de encuentros y desencuentros que te mantendrá enganchado a la pantalla. Sus personalidades chocan y se atraen como imanes, creando momentos memorables llenos de ternura y humor. Lo que me encanta de esta serie es cómo nos muestra la evolución de ambos personajes. Vemos a Sanem florecer, dejar atrás su timidez y descubrir su potencial, mientras que Khan aprende a abrir su corazón y a comprometerse. El amor los transforma y los hace mejores personas, los desafía a superar sus miedos y a confiar en el poder de sus sentimientos. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, desde las calles bulliciosas hasta las playas serenas, creando un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. La banda sonora, con sus melodías pegadizas y emotivas, es de esas que se te quedan grabadas en el alma, evocando las emociones de cada escena. Erkencikus es una explosión de energía positiva, una historia de amor fresca y divertida que te hará sonreír de principio a fin. Te recordará que a veces, el amor aparece cuando menos lo esperas y que vale la pena arriesgarse por él. Y sí, admitámoslo, Khan Yaman es un plus bastante considerable, ¿verdad? Su carisma y su presencia en pantalla son indiscutibles, añadiendo un extra de encanto a esta ya cautivadora serie. Asterisco 2. Kara Sevda, un amor trascendental que desafía el destino asterisco. Nuestra segunda serie nos lleva a un mundo completamente distinto, uno lleno de intriga, pasión y un amor prohibido que te mantendrá al borde del asiento. Hablo de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie no es solo un drama romántico, es una exploración profunda de las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aquí nos encontramos con Kemal, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería, un hombre de principios y valores firmes, que cree en el esfuerzo y la justicia. Su vida es sencilla pero plena, llena de sueños y ambiciones. Por otro lado, conocemos a Nian, una joven de la alta sociedad que vive una vida que no eligió,
atrapada en las expectativas de su familia y en un matrimonio de conveniencia. Nian es una mujer fuerte y decidida, pero también es una víctima de las circunstancias, una persona que lucha por encontrar su propia voz en un mundo que intenta silenciarla. Su amor nace en un contexto muy complicado, donde las diferencias sociales y las ambiciones familiares son obstáculos que parecen insuperables. Desde el inicio, su relación está marcada por la tensión y el drama, una lucha constante contra las fuerzas que intentan separarlos. El destino parece confabularse en su contra, creando situaciones que ponen a prueba la fortaleza de sus sentimientos. Las intrigas, los secretos y las traiciones son constantes en este mundo de poder y ambición, haciendo que su historia sea aún más dramática y cautivadora. La trama de Kara Sedda es una montaña rusa de emociones, un vaivén entre la felicidad y la desesperación. Lo que la hace tan especial es cómo explora la fuerza del amor verdadero, ese que es capaz de superar cualquier adversidad, incluso la distancia y el tiempo. El amor de Kemal y Nian es un faro en medio de la oscuridad, una promesa de esperanza que les permite seguir adelante a pesar de las dificultades. Su historia es una lección sobre la importancia de la lealtad, la fidelidad y el compromiso. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es palpable, te hacen sentir cada lágrima y cada sonrisa. Sus interpretaciones son magistrales, transmitiendo la intensidad de sus emociones de una manera que te llegará al corazón. Es una serie que te hará reflexionar sobre el valor de las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen en nuestras vidas. Kara Sedda es un drama intenso, apasionado y profundamente conmovedor que te dejará sin aliento y te hará creer en el poder del amor eterno, ese que trasciende incluso la muerte. Prepara los pañuelos, porque los vas a necesitar. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, una experiencia que te dejará pensando en la fragilidad del amor y la fuerza del destino. *3. Senkalcam, un romance que florece entre mentiras y verdades ***. Ahora vamos a un ritmo un poco diferente, una historia que nos muestra que el amor también puede surgir en medio de una situación de mentira muy interesante. Nuestra tercera opción es Senkalcam, o Llamas a mi puerta. Esta serie es una mezcla perfecta de comedia y romance, una historia que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor en la misma escena. Aquí conocemos a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan, un exitoso y obsesionado arquitecto. Eda es una mujer independiente y luchadora, que se niega a dejarse vencer por las adversidades. Su pasión por las flores es su refugio, su fuente de inspiración y su forma de expresar su creatividad. Serkan, por otro lado, es un hombre estricto y perfeccionista, que ha dedicado su vida a su trabajo y que tiene dificultades para conectar con sus emociones. Su mundo es cuadriculado y ordenado, sin espacio para la espontaneidad. Por azares del destino, Eda se ve obligada a aceptar un trato con Serkan, fingir ser su prometida para convencer a su exnovia de que ha rehecho su vida. Lo que empieza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una historia de amor llena de momentos divertidos, entrañables y, por supuesto, muy románticos. La dinámica entre Eda y Serkan es una explosión de química, una lucha de egos que poco a poco se transforma en una conexión profunda y sincera. Sus personalidades opuestas se complementan a la perfección, creando situaciones cómicas y emotivas que te mantendrán enganchado a la pantalla. Lo que me encanta de esta serie es su frescura y su capacidad para generar emociones sinceras. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es magnética y la historia, a pesar de ser a veces un poco fantasiosa, te atrapa de principio a fin. Te recordará que el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas y que a veces, las mentiras pueden llevarnos a encontrar la verdad más profunda. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede romper las barreras del orgullo y la rigidez, enseñándonos a ser más vulnerables y auténticos. Senkalcam es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y creer que incluso los corazones más fríos pueden encontrar la calidez del amor. Además, los outfits de Eda son pura inspiración, ya verás. Cada uno de sus looks es una muestra de su estilo único y personal, una mezcla de elegancia y frescura que te inspirará a experimentar con la moda. La serie es un festín para los ojos, con sus escenarios coloridos y sus diseños de vestuario impecables. *4. Aşk Memnu, un drama de época que desafía las convenciones sociales ***. Nuestra cuarta serie nos sumerge en un drama de época, una historia que nos transporta a una sociedad llena de tradiciones y costumbres. Hablo de Aşk Memnu, o Amor Prohibido.
Esta serie es una joya televisiva, una adaptación de una novela clásica que explora los abismos de la pasión y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aquí conocemos a Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella. Biter es una mujer inteligente y ambiciosa, que busca un escape a su vida infeliz y que se siente atraída por el poder y la riqueza de Adnan. Sin embargo, Biter se siente infeliz y vacía en su matrimonio y encuentra consuelo en la compañía de Belul, un atractivo sobrino de su esposo. Belul es un joven carismático y seductor, que se deja llevar por sus impulsos y que no se compromete con sus relaciones. Lo que hace tan adictiva esta serie es la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Cada uno de los protagonistas tiene sus propias motivaciones y contradicciones, lo que los hace aún más humanos y creíbles. La historia de Biter y Belul es un ejemplo de cómo los deseos prohibidos y las pasiones pueden destruir vidas. Su relación es un torbellino de emociones, una mezcla de atracción, culpa y desesperación que los lleva a un destino trágico. Askmemnu nos hace reflexionar sobre los límites del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestros actos. La serie cuestiona las convenciones sociales de la época y nos muestra cómo la búsqueda de la felicidad puede llevar a la autodestrucción. Es un drama intenso, seductor y profundamente trágico que te hará cuestionar tus propias creencias y te demostrará que el amor, a veces, puede ser muy peligroso. Prepárate para un viaje emocional muy intenso y una historia que te dejará pensando durante mucho tiempo. Los escenarios de la serie son majestuosos, recreando a la perfección la atmósfera de la época y añadiendo un toque extra de glamour a la trama. ***5. Istambul Yuhelin, un amor que cura heridas y une dos mundos ***. Y para cerrar nuestro recorrido, tenemos una serie que nos recuerda que el amor puede curar las heridas del pasado y darnos una segunda oportunidad para ser felices. Me refiero a Istambul Yuhelin, o La novia de Estambul. Esta serie es una historia conmovedora que explora las dinámicas familiares y la lucha por encontrar el propio lugar en el mundo. Aquí conocemos a Süreyya, una joven huérfana que se gana la vida como cantante y que se enamora de Faruk, un hombre de negocios de una familia muy tradicional. Süreyya es una mujer independiente y talentosa, que ha aprendido a valerse por sí misma y que no se deja intimidar por los desafíos. Faruk, por otro lado, es un hombre culto y respetuoso, pero también está atado a las tradiciones y las expectativas de su familia. La historia de amor entre Süreyya y Faruk no es fácil, ya que tendrán que luchar contra los prejuicios y las costumbres de la familia del novio, especialmente contra la matriarca Esma, una mujer de carácter muy fuerte. Esma es una figura poderosa y controladora, que intenta mantener el orden y la tradición en su familia. La relación entre Süreyya y Esma es uno de los pilares de la serie, una lucha constante por el poder y el respeto que añade un toque dramático a la trama. Lo que me gusta de esta serie es su capacidad para abordar temas complejos como la familia, la tradición, el amor y la búsqueda de la identidad. Istambul Yuhelin es una historia muy humana y emotiva que nos muestra que el amor puede ser un camino difícil, pero que siempre vale la pena luchar por él. El amor de Süreyya y Faruk es un ejemplo de cómo la comprensión y el respeto pueden construir relaciones sólidas y duraderas. Además, la banda sonora y los escenarios son simplemente espectaculares. La música de la serie es una mezcla de melodías tradicionales y contemporáneas, creando una atmósfera emotiva que te transportará a otro mundo. Los paisajes de Estambul, con su belleza natural y su rica historia, son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y superación. Es una serie que te hará llorar, reír y reflexionar sobre las relaciones humanas y la importancia de aceptar nuestras diferencias. Conclusión, el amor, un viaje inolvidable a través de las series turcas ***. Y bueno, llegamos al final de este recorrido lleno de pasión y romance. Hemos explorado 5 series turcas que, estoy segura, han despertado o reavivado esa chispa que tenemos guardada en el corazón. Desde el amor fresco y divertido de Erken Cikus hasta la intensidad del amor prohibido de Askmemnu, hemos visto cómo el amor puede presentarse en todas sus formas y facetas. Hemos comprobado que a veces aparece cuando menos lo esperamos, que otras veces se construye poco a poco, que puede ser un camino fácil o lleno de obstáculos, pero que siempre vale la pena arriesgarse por él. Hemos aprendido que el amor puede curar heridas, trascender fronteras y transformar nuestras vidas. Espero de corazón que estas historias hayan sido inspiradoras para ti y te hayan recordado la belleza y la magia de este sentimiento tan poderoso. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y todo lo que nos hacen sentir.
Si te ha gustado este vídeo y has disfrutado de nuestro recorrido, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. ¿Cuál de estas series te ha gustado más? ¿Tienes alguna otra serie turca que te haya hecho creer de nuevo en el amor y que quieras compartir? Me encantaría leer tus opiniones y recomendaciones. Asimismo, si quieres dejar un comentario contándome qué tal te parecieron las series mencionadas, eres bienvenido a hacerlo. Es muy importante tu feedback para que pueda seguir creando contenido que te encante. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte un favor muy especial. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen me gusta, compártelo con tus amigos y familiares para que también se sumerjan en este mundo de pasión. Por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y emociones a flor de piel. Recuerda, aquí siempre hay espacio para soñar, reflexionar y dejarnos llevar por la magia del amor. Y recuerda, el amor siempre está a la vuelta de la esquina, solo hay que tener el corazón abierto para recibirlo. Hasta la próxima y que el amor los acompañe siempre.